Bien, pues esta noche vamos a continuar con las lecciones que este excelente libro nos ha presentado, que lleva por título Una pareja conforme al corazón de Dios. Y los autores son Jim y Elizabeth George. La lección del día de hoy es la número 8 y el título es Compañeros con corazones puros. Los personajes Zacarías y Elizabeth son unos personajes que, aunque no llevan gran extensión en la Biblia de su historia, lo que en realidad queda escrito es algo muy importante que es digno de imitar. Son compañeros con corazones puros, como realmente nosotros deseáramos ser, con corazones puros para presentarnos delante del Todopoderoso limpios. Hay una anécdota que quiero narrar para iniciar esta lección y va relacionada con un accidente automovilístico en donde uno de los conductores era cristiano, conocía de la palabra de Dios y lamentablemente este accidente él fue el culpable. Él fue el culpable y la reacción natural del ser humano cuando ve uno que hay un accidente, que hay daños en los vehículos, en el propio y en el del otro, pues lo primero es tratar de decir yo no fui, él tuvo la culpa, etcétera. Es lo que uno trata de defenderse. Y bueno, a sabiendas de que él, el cristiano, había tenido la culpa de ese accidente, ¿sí? No lo aceptó. Y como ocurre aquí en México, cuando no acepta la culpa ni uno ni otro, pues los vehículos son detenidos y son enviados al corralón y luego uno tiene que ir a hacer su declaración al Ministerio Público. Desde luego que se presenta un perito para poder levantar el acta del accidente. Y el cristiano, pues, dice, yo me voy a defender. Él seguía aferrado que no quería pagar los daños que había ocasionado y contrató a un abogado, de esos que hay algunos muy buenos para tratar de sacar ventaja mediante engaño o tratando de su habilidad para tratar este tipo de negocios, y sencillamente lo contrató para defenderlo. Llegó el día en que fueron a hacer su declaración al Ministerio Público y empezaron a cuestionar al abogado, que es el que iba a defender al conductor cristiano, y le preguntan en qué lugar fue el accidente, y ya empieza a decir la calle, fue en Cortés y Allende. Ah, muy bien. ¿Y qué día fue el accidente? Pues fue el 8 de octubre de tal año a tal hora. Y justamente era lo que estaba esperando el abogado, que él que le dijeran de esa fecha y esa hora, porque él tenía la manera de comprobar que su defendido, el cristiano, había salido del país y no se encontraba ese día del accidente. Lo que quiero decir es que por un error que hubo en el levantamiento del acta, el caso fue sobreseído, como le llaman los abogados, fue sobreseído y no pudo ser castigado el cristiano porque usó a este abogado con habilidad para poder buscar en dónde podía lavarse las manos, quitarse la culpa, y lo logró y no fue culpable. El cristiano sabía que él era culpable. El otro conductor sabía que el cristiano era culpable. El mismo perito sabía que era culpable el cristiano.
pero sin embargo actuó mal. Como hijo de Dios actuó muy, muy mal. Y nos preguntamos a veces, en la reacción humana que tenemos nosotros, siempre tratamos de que el otro sea culpable y no nosotros. Pero la palabra de Dios nos invita a que nosotros tengamos corazones puros y tengamos un actuar limpio. Y justamente el Salmo 1 nos habla de los justos. Y esta fue precisamente uno de los temas que nos preguntó hoy nuestro hermano Uriel. Aquí apareció la silla y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Una hermosa promesa que tenemos aquí, pero es una promesa que recibe aquel varón que no anda en consejo de malos. Un varón que puede ser catalogado justo. Seguramente un varón como lo es el personaje de hoy, Zacarías. Y nos da a veces alegría poder ver un árbol cuando ha sido alimentado a lo largo de su crecimiento por las corrientes de aguas, y poder ver ese fruto que tiene y que su hoja no cae. Y así nos dice el Señor: todo lo que hace el justo lo va a hacer prosperar. Y en contrario a esto, el Salmo 1, en sus últimos versículos, nos dice: no así los malos, como diciendo, no actuemos como los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? El tamo es como la pelucita que suelta alguna plantita y que se lo lleva el viento muy fácilmente. Y dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y esta es una invitación, pues, que nos hace la palabra de Dios a actuar como justos y no como malos. Y recordemos que el malo perecerá, mas como dice el justo, todo lo que hace prosperará. Que Dios nos ayude a poder obedecer su palabra y actuar como personas justas, como a Él le agrada. Nuestra lectura bíblica de este día está desde los versículos 5 hasta el verso 80 del primer capítulo de Lucas. No lo vamos a leer todos, haré algunos comentarios de esta porción y pues lo voy a presentar aquí para que vayan viendo lo que dice la palabra de Dios. Una pareja un poco común. Nos estamos refiriendo a Zacarías, como dice aquí, y a Elizabeth. Eran los tiempos del rey Herodes, y Zacarías tenía como oficio el sacerdocio. Dentro de los sacerdotes había diferentes clases, y eran miles de sacerdotes los que estaban al servicio de Dios en este ministerio. Y Zacarías era uno de ellos. Su mujer dice que era de las hijas de Aarón y llevaba el nombre de Elizabeth. Este sacerdote llamado Zacarías, y que era de la clase de Abías, por ser una gran cantidad de sacerdotes los que había, realmente a lo largo de un año, prácticamente Zacarías tenía que presentarse a desarrollar su ministerio alrededor de 2 semanas al año. 2 semanas al año. Y en esas 2 semanas al año, pues bueno, era el tiempo que su mujer lo extrañaba, que salía y regresaba después de esa semana. Y solo 2 semanas al año, por la gran cantidad de sacerdotes que había. He puesto con rojo este verso, que es una invitación para nosotros a poder imitarlo. Ambos, tanto Elizabeth como Zacarías, tanto la mujer como el varón, eran justos delante de Dios.
y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es difícil ser irreprensible, pero ellos, la palabra de Dios los destaca como que eran irreprensibles y andaban en todo lo que a Dios le agradaba. Esta es la descripción de esta pareja que nos habla nuestra lección del día de hoy. Había un pero que aquí está marcado. Esta pareja, que era un poco común, tenía un problema. No tenían hijo. La razón, Elizabeth era estéril y aparte de eso le abonamos que ya ambos tenían bastante edad, eran de edad avanzada. Entonces, pues esto hacía prácticamente que no hubiera esperanza de que ellos pudieran tener un hijo. Y ese era el gran pero que tenían. Sin embargo, el ejemplo que ellos nos dan en la palabra de Dios es que a pesar de que no tenían hijos, de que ella era estéril, de que ya eran grandes de edad, ellos se mantuvieron en las ordenanzas y en los mandamientos que a Dios le agradaba. Una oportunidad única se presentó cuando Zacarías, que era el que estaba ejerciendo el sacerdocio delante de Dios, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Hacía como una especie de rifa, ¿sí? De suerte se echaban para ver a quién le tocaba. Y dentro de la clase de Abías que pertenecía a Zacarías, había miles de sacerdotes. Y para que le pudiera tocar a él en suerte, que él fuera a entrar al lugar santo, a presentar o a ofrecer el incienso, era muy, muy difícil. Sin embargo, él tuvo esa oportunidad única de poder entrar para ofrecer el incienso en el santuario del Señor. Y mientras esto ocurría, la palabra de Dios nos narra que toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Esa era la actitud del pueblo mientras esto hacía el sacerdote. Esta es una vista que tenemos de lo que es el lugar santo. En la parte de afuera está prácticamente lo que era el atrio. Esta que está aquí es la parte del lugar santo. La palabra de Dios, cuando da la descripción de lo que iba a ser todo lo que era el tabernáculo, mencionó este lugar santo. Y en este lugar santo especificó que debería haber tres cosas. El candelero, que aquí lo ven, ¿sí? También llamado candelabro, ¿sí? El pan de la proposición y que era donde iba a entrar Zacarías a ofrecer el incienso. Este era el altar del incienso. Si hacemos un acercamiento de él, lo vamos a ver así, de esta manera. Recuerden que no estaba permitido que se tocara con las manos. Recuerden lo que pasó en una ocasión cuando desobedeciendo las órdenes de Dios, que fuera transportado por hombres, lo quisieron subir en animales jalando una yunta y se vino de lado y entonces alguien tocó esas cosas santas y de inmediato murió. Entonces aquí está, este era el altar del incienso donde iba a entrar Zacarías a ofrecer el incienso en ese lugar santo. Era de madera de acacia forrado de oro y el incienso, la palabra de Dios lo describe de una manera especial. Este fue el altar que usó Zacarías. Mientras entra Zacarías, se le presenta un visitante inusual, que no era usual que se le apareciera a otros sacerdotes que habían entrado al altar del incienso. En su verso 11, dice la palabra de Dios que se le apareció un ángel puesto en pie y a la derecha del altar del incienso. A la derecha del altar del incienso. Zacarías, como cada uno de nosotros, yo y cualquiera de nosotros, se hubiera turbado al verle,
Era un visitante que no se aparecía frecuentemente. Y aparte de que le turbó la reacción natural, hubo temor, hubo temor de ver ese visitante inusual. Aquí vemos una imagen en donde del lado derecho del altar del incienso se aparece ese visitante inusual. Y aquí vemos a Zacarías que había entrado al altar del incienso para ofrecerlo. Ese visitante inusual traía un mensaje y el mensaje lo podemos ver a partir del verso 13. El ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque él vio su reacción, que le entró temor. Y le dijo: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Qué hermoso mensaje del visitante. Si revisamos, el ángel detectó el temor de Zacarías, pero él lo consuela y le dice: ¿sabes qué? Tú has estado orando diariamente y esa oración ya fue escuchada. Y tu mujer, aunque es de edad avanzada, va a dar a luz un hijo. Y además, su nombre debe ser Juan. El nombre Juan, vean que se lo instruyó el ángel. Llamará su nombre Juan. Y aquí describe el gozo, la alegría, el regocijo que habría de su nacimiento. Y además, que no bebiera ni vino, ni sidra, etcétera. Y algo importantísimo: iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Cuando estuviera aún en el vientre de su madre, iba a ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros vemos de personajes en la Biblia en que ya en estado adulto, el Espíritu Santo descendía, ¿sí?, y ayudaba a cumplir una misión a un personaje bíblico. Pero aquí dice que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. El mensaje del visitante continúa y dice: hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor a un pueblo bien dispuesto. Continúa diciendo el ángel. Después termina de decir el ángel y dice Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. En esta afirmación e interrogación que hace Zacarías se ve la incredulidad. Y aquí lo he anotado. Hay una reacción de incredulidad de Zacarías ante el anuncio que le está dando el ángel. Y obviamente el ángel, ante esa incredulidad, le dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y por la incredulidad, dice: quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y mis hermanos, yo veo bien normal la reacción de nuestro hermano Zacarías. Y yo recuerdo que fue lo que sucedió con nuestro hermano Abraham y con Sara. Y no Sara hasta llegó a esbozar tal vez una sonrisa después que le dan una noticia de este tipo, ¿sí? Y bueno, sin embargo, Dios actuó en la vida de Abraham y de Sara, aún siendo avanzados de edad, y aún podemos ver desde Abraham y Sara
cómo nuestro Dios es un Dios que cumple promesas. No las deja incompletas, Él las cumple. Y aquí había una promesa, pero había, por esta reacción de incredulidad, una situación que iba a vivir Zacarías. Iba a quedar mudo y no iba a poder hablar, ¿sí? Hasta el día en que se cumpla su tiempo. El pueblo que estaba orando, como vimos al principio, estaba esperando afuera que saliera Zacarías de ese lugar santo. Sabían que había entrado al altar del incienso y iba a ofrecer el incienso a nuestro Dios. Pero se estaban extrañando de por qué se estaba demorando tanto en el santuario. Y creo que ese extrañamiento que tenían o esa curiosidad de por qué demoraba, se desveló cuando el 22 nos dice, cuando salió no les podía hablar y comprendieron, entonces entendieron por qué se había tardado tanto, que había visto visión en el santuario. Y él, Zacarías, les hablaba por señas y permaneció mudo, tal y como el ángel se lo había anticipado. Esa fue la reacción de incredulidad de Zacarías. Hay una respuesta inspiradora que tiene aquí la palabra de Dios. Dice el verso 23 que cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses. Y aquí en la imagen vemos a la mujer embarazada y allí se recluyó en su casa por 5 meses. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Qué es afrenta? ¿Por qué así sentía Elizabeth que era una afrenta? La afrenta era una vergüenza y deshonor que resulta de algún dicho o hecho. Y en el Antiguo Testamento era, y aún en el Nuevo que ocurrió era una afrenta, era una vergüenza para una mujer ser estéril, no tener hijos. Y por eso ella habla y dice, en que se dignó quitar mi afrenta, en que se dignó quitar la vergüenza entre los hombres. A pesar de que era de edad avanzada, ella ve cómo Dios va a obrar en su vida y le va a quitar esa vergüenza y deshonor. Hay una bendición inesperada que nos narra Lucas en los versos 39 al 44. Dice que María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. ¿Y a dónde creen que fue? Entró a la casa de Zacarías, en donde estaba Elizabeth. Al entrarla la saludó y dice la palabra de Dios que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Cuando oyó la voz de María, fue llena Elizabeth del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Déjenme imaginar el escenario de estas dos mujeres y quisiera que lo vivieran como lo vivieron ellas. Por un lado, vemos a Elizabeth, una mujer de edad avanzada y que no ha podido tener hijos por más que ha podido a lo largo de muchos años y que ha recibido quizá burlas, ha recibido la afrenta de muchos. Ella sentía vergüenza de lo que estaba ocurriendo. Ella tenía a su marido, Zacarías. Pero veamos el otro escenario, el escenario de María.
María no tenía marido. María, aunque tenía un compromiso con José, no estaba formalmente casada o unida a él. No la conocía aún José a María como mujer. Y sin embargo, resulta que María ahora estaba embarazada sin estar casada. Y seguramente los señalamientos y el levantamiento del índice de la mano para señalarla iban a estar sobre ella. Mira, ahí está María, no está casada y está embarazada. Dos situaciones difíciles, pero todo de ello en control de nuestro Dios Todopoderoso. De algo que muchas veces el ser humano critica, pero de ello Dios saca lecciones maravillosas para nosotros. Continúa diciendo la palabra de Dios que cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y aquí en la imagen vemos el gozo de dos ancianos teniendo a su bebé. Era el nacimiento del hijo de Elizabeth. Cuando los vecinos, dice la palabra de Dios, y sus parientes escucharon que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, también se regocijaron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Seguramente siguiendo la costumbre que actualmente incluso en México seguimos. Y yo mismo soy el ejemplo de ellos. Yo, Josué, y pregúnteme cómo se llama mi hijo, Josué. Y pregúnteme cómo se llama el hijo de mi hijo Josué. Se llama Josué. Y entonces es una costumbre de ponerle a nuestros hijos el nombre que llevamos. Y bueno, y aquí por eso dice que cuando lo llevaron a circuncidar, la gente lo llamaba con el nombre de Zacarías. Y a ver, Zacarías chiquito, seguramente se referían con él, no sé el diminutivo de Zacarías, pero bueno, de alguna manera se referían a él como el pequeño Zacarías. ¿Pero qué pasó? Respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. E inmediatamente puso un freno a aquellos que querían ponerle el nombre del padre. Y ellos decían, bueno, ¿y por qué no se va a llamar Zacarías? No hay nadie en tu parentela que se llame con el nombre de Juan. ¿Por qué le quieres poner Zacarías? Juan, perdón. Y entonces dice, entonces preguntaron por señas a su padre que cómo le quería llamar. Y seguramente el padre tenía que sacar a luz cómo, por señas o como fuera. Y efectivamente la palabra de Dios narra, como lo ven en esta imagen, con letras que no entendemos, pero que él escribió una tablilla y en la tablilla escribió, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Y entonces comprobaron que el nombre que debería llevar esa criatura era Juan, y su padre Zacarías lo estaba confirmando. Al momento de que él escribe el nombre de Juan y lo muestra, dice la palabra de Dios que su boca fue abierta, su lengua suelta y habló bendiciendo a Dios. Habló bendiciendo a Dios y justamente hay un benedictus, como se llama en la Biblia, en donde habla de esta bendición. Se llenaron de temor todos los vecinos y en todas las montañas de Judea de todo esto que había ocurrido. Y todos los que la oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y tenían la incógnita de quién iba a ser ese niño. De esta lección y de esta porción bíblica podemos tomar algunas lecciones interesantes, tanto las esposas como los esposos. Vamos a escuchar primero las lecciones para las esposas y posteriormente veremos las lecciones para los esposos.
Bueno, hermanas, como se darán cuenta, mi esposo es más, ¿cómo se diría? Más a la letra, yo soy más a la práctica. Sobre todo, hay algo que quedó muy de toda esta lectura, de toda esta lección, hay algo que quedó muy impregnado en mi corazón y que me ha llamado poderosamente la atención, y es el texto en donde dice que los dos eran irreprensibles en todos los mandamientos de Dios. Y yo me puse a pensar en esa pareja que debe de haber tenido problemas, como vimos que los tenía. Es decir, aunque Elizabeth era una mujer bendecida, ella también tenía su problema, ¿no? Y a pesar de eso, ella era irreprensible, y él también. No hay ningún reproche de él por parte de ella, porque en nuestra actualidad los hombres son muy exigentes. Cuando su esposa no puede tener hijos, la abandonan. ¿Dónde está ese amor? En cambio, yo conocí a una hermanita que su esposo no podía ya tener hijos y ella nunca lo abandonó. Estuvo ahí porque ella lo amaba, porque el amor verdadero, hermanas, no debe de terminar. El amor cimentado en nuestro Señor no termina, al contrario, yo creo que se reafirma. Podremos agarrarnos del chongo o pelear o discutir, pero cuando llega la noche dice que el enojo ya no debe de estar ahí. Entonces, a mí este texto me llamó la atención, y no eran ni, como diríamos ahora en nuestro tiempo, no era ni la Mujer Maravilla ni Superman, eran dos humanos como nosotros, de carne, hueso, con pasiones, emociones, temperamento, carácter y todo lo demás. Y ellos, así con toda su humanidad, nacidos en pecado, porque acuérdense que todos, después de Adán y Eva, todos nacimos en pecado. Ellos lograban ser irreprensibles en todos los mandamientos de nuestro Dios. Fue algo que realmente me llegó muy dentro del corazón y que me ha hecho reflexionar mucho. Y yo quisiera, hermanas, antes de entrar a esto, quisiera que, ¿cuál sería el secreto para ser felices? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, hermanas? Bueno, también si los hombres desean oírlo, porque es enseñanza para varón y para mujer. Hermanas, el secreto de una vida feliz es descubrir cuál es el propósito de Dios para nosotras. Conocer aquello para lo cual nos capacitó y nos creó Dios. Y no tan solo conocer, descubrirlo, sino aceptar con agrado el lugar que nos ha designado de acuerdo a su plan. Porque sabemos que Dios tiene un plan para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Entonces, ¿estoy consciente de eso? Si nuestro Dios tiene un plan y un propósito, como lo vemos en su palabra, para todas sus criaturas, pues seguramente Él tiene un plan para mí, para ti, para todas nosotras, ¿no? Entonces, tiene uno para mí y yo debo de estar consciente por eso. Y sabemos que de acuerdo a su palabra en Génesis 2:18, fuimos creadas por una necesidad. Y fuimos creadas para ser una ayuda idónea para el hombre. Ese fue el propósito de nuestro Dios. Dios lo expuso claramente cuál era su propósito al crearnos. Seríamos la ayuda idónea del hombre. ¿En qué? Pues debemos de ayudar al hombre en todo aquello, a cumplir a todo aquello que Dios le mandó, sus funciones, lo que Dios le encomendó al varón. Nosotros debemos de estar ahí como una ayuda idónea. No importa, hermanas, depende del temperamento que tengamos, depende de nuestro carácter, porque a veces dicen, no, es que yo tengo un carácter y
No, hermanas, nuestro propósito y nuestra creación fue con un fin. Y si queremos ser felices, debemos de estar de acuerdo con ese plan que Dios tiene para nosotros. Si nosotros vemos en Génesis 2:18, lo primero que Dios pensó, no dijo, voy a crear a la mujer porque el hombre necesita tener muchos hijitos, o voy a crear a la mujer para que tenga muchos hijos, o no. La primera intención de nuestro Señor fue crear a la mujer para una ayuda idónea. Lo dice su palabra, Génesis 2:18. Entonces, yo pensando mucho en esta lección y siempre he pensado en esto, aquí no se hace mención de la mujer como madre, porque ella vale por sí misma como una persona que puede no tan solo dar un hijo, sino puede compartir sus ideas, sus conversaciones, sus planes, su ayuda al varón. Y cuando yo leo la vida de Elizabeth y la veo a ella, aunque sufría por dentro, pero veo sus fortalezas, me doy cuenta que ella estaba completamente de acuerdo con el plan que Dios tenía para ella en su vida. Claro que en la Biblia no cuenta los pequeños detalles también, tal vez de que ellos como esposos tenían, ¿no? Pues a lo mejor alguna vez no le saló la comida o alguna vez no le lavó bien su túnica o etcétera, etcétera. Pero ella estaba ahí en ese lugar en donde Dios la había puesto, aceptando lo que Dios tenía, el propósito que Dios tenía en su vida. Y yo te pregunto, hermana, cuando tú te casaste, llevabas muchas expectativas, muchos sueños, porque todas las llevamos. Y lo peor de nosotras las mujeres es que tenemos expectativas tan grandes, hermanas, que a veces pues no están en el plan de Dios para nosotras, pero nosotros no las hacemos. Y yo te pregunto, ¿cómo ha resultado tu vida, la vida para ti? ¿Se te han cumplido todos tus sueños? ¿O a lo mejor tu vida ha sido puro sueño frustrado, como los de Elizabeth? Pero si nosotros vamos a seguir el ejemplo que Elizabeth nos dio, ella no se dijo, ay, pobre de mí, ay, no puedo tener hijos, y se echó a la depresión, y no se autocompadecía, sino que adquirió esa fortaleza espiritual que las mujeres podemos tener, hermanas. Rehusó, ella no se hundió en la pena, ella echó mano de la fortaleza de Dios. Y yo sé que cada uno de nosotros hemos tenido problemas, situaciones, y yo te pregunto, ¿te has agarrado de la mano de Dios? ¿Te has agarrado de la mano de Dios? ¿Has echado mano de esa fortaleza que tenemos en Dios? Como dice, ¿cómo afrontas las desilusiones, el desánimo, la adversidad y los sueños rotos? Porque, hermanas, en nuestra vida de matrimonio, todo eso a veces nos pasa, hermanas. O sea, ojalá nuestros matrimonios fueran perfectos, pero somos humanos. El pecado trata de estropear todo. Satanás anda como león rugiente y hay desilusiones, hay desánimo, hay adversidades y nuestros sueños se rompen. A veces nos rompen el corazón. Pero ¿qué hacemos? Entonces, aprendamos de Elizabeth, aprendamos sin importar cuál sea nuestra situación, busquemos la fortaleza de Dios para cada día. Una mujer conforme al corazón de Dios no mira todos los problemas que tiene en el día. Y miren que a veces hay muchos, económicos, emocionales, espirituales, etcétera, etcétera. Sino que vemos el poder de Dios para que nos ayude a afrontar todo eso.
al igual que Elizabeth lo hacía. Dice que tú te aferres a Dios. Tú te aferres a Dios y hay un texto muy bonito en Isaías 41 del 10 al 13 que si gustan ustedes lo pueden leer en casa para que vean cómo nuestro Señor nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, sean cual sean nuestras circunstancias. Aferrémonos a Él. No veamos que las montañas son muy grandes, veamos al que creó esas montañas. A pesar de todo lo que pasa en nuestras vidas, Dios va a estar con nosotros. Isaías 41, del 10 al 13, nos dice que confiemos en eso. Aférrate a las promesas de Dios, lee su palabra para que podamos confiar en ellas. El segundo punto dice es, tus sueños no siempre se hacen realidad, ¿no? Ese fue el primero. Ese fue el primero. El segundo, tú puedes sobreponerte a tus circunstancias. Ya vemos en Proverbios 3:12 nos habla de una mujer virtuosa, 31:12, perdón. Dice que nos podemos sobreponer a nuestras circunstancias. Elizabeth fue una mujer a quien Dios llamó irreprensible. Y era como tú, era como yo, de carne y hueso. A lo mejor era de temperamento colérico, a lo mejor era de temperamento sanguíneo, melancólico, flemático. No sabemos cuál era, pero lo que sí sabemos es que estaba sujeta a su Señor. Entonces dice que Dios la llamó irreprensible, una esposa virtuosa. La esterilidad debió de pesar mucho en ella porque siempre es la ilusión de una mujer poder tener un bebé, ¿verdad? Pero a pesar de eso, ella no, como vimos, no se hundió. Era una esposa virtuosa. Le hubiera sido fácil para ella hundirse en la depresión y tirarse a la cama, como decimos nosotros. Estar desalentada, bueno, ya porque estoy deprimida, ya no voy a limpiar la casa, o ya no voy a guisar, o no voy a leer la palabra de Dios, o ya no voy a hacer nada, ¿no? No fue así. Ella fue una esposa irreprensible, una mujer virtuosa. Y se propuso vivir una vida pura conforme a la ley. Ser una esposa irreprensible y sobre todo fortalecerse en el gozo de su Señor a pesar de su situación. A ella eso no la frenó. Ella siguió adelante, ella siguió luchando por ser esa persona irreprensible a los ojos de Dios. ¿Y qué nos enseña también? Que siempre es posible crecer espiritualmente a pesar de la condición que tengamos. Eso no importa. Dice que Elizabeth fue una mujer admirable y una esposa conforme al corazón de Dios. O sea, ella no hacía otras cosas que no agradaba al Señor. Igualaba, imagínense, su esposo era un sacerdote dedicado al servicio de Dios y ella lo igualaba en su madurez espiritual. Y yo te pregunto, hermana, ¿cómo andas tú en tu madurez espiritual con respecto a tu esposo? ¿Qué pasó? Y yo recuerdo cuando mi esposo Josué decidió meterse a estudiar a FLET, yo tenía a Wendy chiquita y creo que a Josué también, y me dijo, oye, Licha, y fíjate que me voy a meter, y le digo, sí, pues yo también. Y los dos nos metimos a estudiar FLET. Y luego, oye, ¿qué es esto? Yo también. Es muy saludable para la pareja crecer espiritualmente juntos, hermanos. También así como tenemos nuestras peleas, nuestros desaciertos, nuestros problemas, nuestros desacuerdos, también en la palabra de Dios, en lo que se refiere a nuestra vida espiritual, debemos de tener el deseo de crecer espiritualmente juntos. Debemos de ver los resultados de eso. Es muy bueno
debemos de proponernos crecer al máximo espiritualmente. Claro que nosotros no podemos controlar el crecimiento espiritual de nuestro esposo, pero sí podemos controlar el nuestro, porque a lo mejor nuestro esposo, pues, que trabaja, que viene cansado, que pues a veces no quiere leer la palabra, y nosotros no podemos obligarlo porque todo eso es por amor. En lo que se trata al servicio de Dios, aprender de la palabra de Dios, todo es por amor. Nadie nos puede obligar, pero nosotros sí, nosotros podemos centrarnos en nuestro crecimiento. Dice que ¿qué produciría en ti ese crecimiento? Pues te convertirías en una esposa que anda por el Espíritu. Serás una esposa llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que todo esto viene de Dios y son el fruto de su Espíritu. Eso lo podemos ver en Gálatas 22, 23. Nosotros debemos de cumplir con nuestra parte de ser intachables, porque, hermanas, también somos la tarjeta de presentación de nuestro Dios y de nuestro esposo. Si nosotros somos llenas del Espíritu Santo, nuestra vida va a ser agradable ante los ojos de Dios y también ante los ojos de nuestro esposo. Y luego la gente, por ejemplo, yo he oído con que allá viene, sí, allá viene fulanito de tal, ay, no, su esposa es una chismosa, pobre hombre. O, no, ahí viene el pobre hombre, va a llegar y la esposa tiene esa casa, patas para arriba. Ahí va a llegar el pobre esposo y la comida no está porque la mujer aún anda de casa en casa y no ha guisado. No, hermanas, cuando vamos a ser llenas del Espíritu Santo, vamos a ser unas esposas mejores, unas esposas irreprensibles, como a Dios le agrada. Pero esto no es de a gratis. O sea, todo esto no provenía de Elizabeth, sino provenía de Dios. Pues solo Dios puede traer todo esto a nuestra alma, ese contentamiento, esa paz, aunque sea la circunstancia que sea en nuestra vida. Porque cuando tu fortaleza sientas tú que empieza a menguar, cuando tengas tristeza, desesperación, desaliento y haya adversidades día a día en tu vida como esposa, hermana, ve a la palabra de Dios. Ve a las promesas de nuestro Dios, porque ella va a iluminar tu camino, porque la palabra de Dios dice que es lámpara, es a nuestros pies, es a nuestro camino. Conozcamos la palabra de Dios porque es la que nos va a dar fortaleza para seguir adelante y aclararnos muchas cosas. El Salmo 119 del 92 a 93 nos los dice. En el Salmo 119, versículo 105, también, hermanas. Aferrémonos, leamos la palabra. Aprendamos, tengamos textos pegaditos en nuestro refrigerador cuando sintamos que no podamos más. Peguemos una promesa ahí, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, permíteme ver a mi esposo como mi prójimo antes que como mi esposo, para tenerle el amor, Señor. Ayúdame a hacerle las cosas no como para él, sino como para ti, Padre. Y así, y el Señor nos va a dar fortaleza. Pues nos veamos nuestro último punto, el punto 4, que dice, lo primero es lo primero. ¿Qué tiempo te pasas leyendo la palabra de Dios? ¿Qué tiempo estudias la palabra de Dios? ¿Qué tiempo estudias? ¿Qué tiempo oras de rodillas? ¿Qué tanto tiempo inviertes en esto, hermana? ¿Conoces sus promesas? Si tú tienes un problema de afán, de económico, ¿con qué te vas a defender? Las promesas de la palabra de Dios son como para vitaminas en nuestras vidas. Así como la vitamina te ayuda cuando viene una enfermedad, la palabra de Dios es algo así, hermanas. Entonces, ¿qué tiempo invertimos en nuestra vida espiritual? ¿Qué tiempo invertimos? ¿Qué tiempo oramos por nuestro esposo, por nuestros hijos?
por las esposas de nuestros hijos, las que ya tenemos hijos grandes, por nuestros nietos. Dice aquí el libro que son tiempos santos de preparación, no solo para nosotros mismas, sino también para ministrar a otros. ¿Qué va a pasar cuando tu hijo, tu nuera, tus nietos, tus demás familiares te vean que eres una mujer que conoces de la palabra de Dios, que oras? Vas a afectar, pero vas a afectarlos positivamente, no negativamente. Y ese ministerio empieza aquí en nuestra propia casa, con nuestros amados hijos, con nuestros amados esposos, y todo ese beneficio, y también las otras personas que nos rodean, dice que será directamente proporcional al tiempo que pasas lejos de la gente y en privado con Dios, en un tiempo diario de quietud y preparación. O sea, no tan solo es leer la palabra de Dios, sí, ya la leí, 10 minutos, no, saboréala como un manjar, disfrútala, aprende, entiéndela, súbela a tu mente, analízala, bájala a tu corazón para que puedas ponerla por obra, hermanas. Porque es muy fácil decir, no, sí, todo esto es facilísimo, ya me lo aprendí todo. No, hermana, el ser cristiana no es nada fácil. Nada. El que diga que es fácil, abusados, hay que revisar nuestro corazón, porque yo siempre me recuerdo lo que decía Pablo: lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y tengo que pedir perdón a cada rato, porque ya le dije a mi marido algo que no debía, porque ya me enojé por esto, porque ya peleé con él por esto. Tengo que ir y pedirle perdón al Señor antes de dormir. Señor, perdóname, eso no lo debía haber hecho. Ayúdame, Señor, a ser una buena hija tuya, a ser un ejemplo para mis seres amados, para los que me rodean. No me permitas caer en tentación, y no solamente de tentación de que quiera yo andar con otro hombre, no, de tentación de coraje con él, de desearle algo malo. Entonces, dice que otros que necesitan ayuda o ánimo serán atraídos por la influencia de nuestra vida piadosa. Hermanas, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe a ser un buen ejemplo. Mamá, hija, esposa, madre, pero sobre todo como esposa. Como esposa. Aprendamos a pedir perdón. Perdamos primeramente perdón a Dios y luego perdón a nuestros esposos. Que Dios nos ayude para que nuestros hogares sean lo que Dios desea que sea, el centro en donde nuestros hijos y nuestro esposo llegan a cargarse después de andar fuera, lleguen a cargarse de ese amor que proviene de nuestro Señor. Dios bendiga su palabra, hermanos. Bien, quiero ser breve ya para no alargar mucho. Hay lecciones también para los esposos. La primera de ellas es: lo que importa es tu corazón. Este es el título. Zacarías nos ha mostrado lo que hay que hacer. Él obedecía la palabra de Dios y dice que andaba en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No solo cumplió uno que otro mandamiento, cumplió todos los mandamientos, lo que Dios le agradaba. Por eso dice que todos, ¿sí? Hay requisitos que están mostrados en su palabra. Timoteo habla de irreprensible, pero también Tito nos habla de cómo eran algunos de los que fueron seleccionados, ¿sí? Como personas totalmente malas, y eso lo narra Tito, pero por el poder de Dios fueron transformados y fueron hechos servidores de Dios. Entonces hay que tener un hombre, hay que ser un hombre que seamos conforme al corazón de Dios. Debemos obedecer su palabra. El matrimonio lo es en lo bueno y lo es en lo malo. Como yo dije antes, sufrieron el estigma de que no tenían hijos, la burla, la vergüenza. Pero Dios, de una u otra manera, pudo al final de sus vidas quitarle de ese estigma. Estamos viviendo con algún problema, con alguna dificultad, confiemos en que Dios va a actuar en favor de nosotros, sus hijos. Zacarías y Elizabeth, reconocemos que ellos
eran fuera de serie. Aquí dice que se salieron del molde, pero ellos pudieron sobrellevar esa carga de no tener hijos a lo largo de todo su matrimonio. Y los hijos llegaron ya hasta la parte final de su vida como una bendición. Debemos comprometernos como esposos a orar por nuestras esposas. De esta manera, de alguna manera, pudiéramos ser más amorosos y cuidadosos. Tenemos que saber cuál es el reto, cuál es la carga que están afrontando nuestras compañeras y orar por ello, orar para que Dios obre en sus vidas y las ayude y nos ayude a todos. Hay que comprometernos, hermanos, a orar por nuestras esposas. Y el último punto, hay que ser fiel en todo, en lo grande y en lo pequeño. Así como Zacarías iba solamente 2 semanas al año a trabajar, tal vez el trabajo que estamos desarrollando lo sentimos aburrido, insignificante, infructuoso, pero recuerden que Dios hace que nuestro trabajo sea importante y que sea un privilegio para nosotros. Nosotros somos los sacerdotes de nuestro hogar y debemos tenerlo bien presente. Que en todo lo grande y en lo pequeño tengamos presente esto. ¿Cómo construir un matrimonio duradero? Y con esto vamos a cerrar. Quiero dar una palabra final y la quiero dar en 2 partes. La primera parte es que nos llevemos este reto, que al estudiar la vida de esta pareja, llevemos el reto de ser justos delante de Dios. Vamos a imitar a esta pareja, a caminar de manera irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Yo recuerdo que en un campamento, cuando lo realizó Pasteur en Valsequillo, se impartió un taller, y en ese taller, después de dar la enseñanza bíblica, había que cerrarla escribiendo un epitafio. Un epitafio no es otra cosa que un texto que honra a un difunto y que se inscribe en una placa sobre la tumba. En la actualidad, algunos hemos visto algunos epitafios que causan risa. Aquí hay uno de ellos, escúchenlo. Aquí yace Juan García, que con un fósforo un día fue a ver si gas había, y había. Esa placa aparecía en la tumba de una persona sepultada. Otra placa de un difunto decía así: aquí descansa Francisco, buen padre y mal electricista. Seguramente esa persona, uno se va a la imaginación y dice, bueno, pues llevó una descarga eléctrica y ahí quedó. Buen padre, pero mal electricista. Y alguna otra pudieran decir en ese texto que pondríamos en el epitafio: recíbela a Dios con la misma alegría que yo te la envío. Y lo digo por el varón, ¿sí? Entonces, hay algunos jocosos, sí, pero la verdad es que todos hemos escuchado de un varón, de ese varón de Dios de nombre Moisés. Moisés vivió 120 años y la palabra de Dios lo describe como un varón al cual sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y a mí me agrada mucho como el último capítulo de Deuteronomio 34 nos resume la vida de Moisés. Y vean cómo la resume. Son los versos finales. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Qué hermoso epitafio,
sería ponerle esto a la tumba de Moisés. Pero la palabra de Dios nos narra que nadie sabe dónde fue sepultado Moisés. Nadie sabe. Pero indudablemente si alguien supiera, tal vez hasta le quedaba chico este epitafio a Moisés. Nadie como él en esas señales y prodigios que Jehová lo mandó a hacer y que él obedeció todos los mandamientos. Estos tres versículos que leímos de nunca más se levantó profeta y termina diciendo y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel, pudiéramos pensar en un epitafio para nosotros. Puse como ejemplo el nombre de mi esposa y el mío, porque cada uno de las parejas que estamos aquí debiera poder escribir un epitafio como este. Y cada uno puede poner aquí su nombre y decir, Sutano y Perengano eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Que Él nos ayude realmente a poder hacer esto una realidad en nuestras vidas. Esta es la primera parte que, como dije, la quiero dar en dos partes. La segunda parte es el verso 7, que dice, pero no tenían hijo. Y este pero podemos poner después cualquier cuestión que nosotros estemos viviendo dificultad. Cualquiera. ¿Cuáles pueden ser estas dificultades que podemos estar viviendo? Bueno, puede haber problemas de economía, puede haber problemas en las relaciones familiares, puede haber problemas en las relaciones con los hijos, problemas en el trabajo, en fin, puede haber infinidad de peros en nuestra vida. Pero esto y esto y esto, sí, pero recordemos que tenemos un Dios que nos ayuda en todo. Lo he puesto esto en una sola diapositiva y con mayúsculas y grandes. La infertilidad, mis hermanas y mis hermanos, no es un castigo por el pecado, como algunos tal vez quieren tratar de decir, ¿no? Escuchábamos hace un momento que Dios tiene un propósito, ¿sí? Para nuestras vidas. Y la infertilidad no es un castigo. Cuando ocurre la infertilidad en una pareja, ¿qué es lo que hace primero? Bueno, algunos tal vez oren a Dios pidiendo que les ayude. Luego, como cristianos debemos reconocer que Dios ha permitido que la ciencia vaya creciendo, que se vaya expandiendo. Y dentro de esa expansión de la ciencia hay gente que ha estudiado, que está preparada. E ir a ver a un médico para pedir una opinión del problema que estamos viviendo, lo podemos hacer. ¿Y qué vamos a escuchar? ¿Sabe qué? Tal vez escuchamos, señora, ¿usted tiene un desorden ovular? Sus periodos son irregulares o tal vez tiene ausencia, pero es un desorden que usted tiene ovular. Tal vez le diga, es que ¿sabe qué? Tiene problemas porque sus ovarios son poliquísticos y eso impide que usted tenga fertilidad. Pero no tan solo la mujer como en el caso de hoy. Podemos también escuchar de varones y podemos escuchar que un médico le diga a un varón, es que usted tiene exceso de prolactina, que es una hormona cuyo exceso en el varón causa infertilidad. Y podemos escuchar eso de un médico. O tal vez nos puede decir, es que su esperma es perezoso y no tiene la movilidad que debe de tener para poder fertilizar. Entonces, la ciencia nos puede dar algunas narrativas como esta. Pero recuerdemos que la Biblia nos habla de mujeres, de algunas mujeres que eran estériles. Y recordamos a Sara, recordamos a Rebeca, a Raquel, a Ana, la misma mamá de Sansón y de Elizabeth, de la cual hablamos hoy.
Y hay un caso particular que me llamó la atención, que está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, y es de Mical, la hija de Saúl. ¿Recuerdan cuando ella como que se burló de Saúl, que estaba bailando con gozo porque traían de regreso el arca? Y ella prácticamente lo regañó y le dijo que si no le daba vergüenza andarse exhibiendo así, y el gozo que traía David era para alabar al Dios Todopoderoso. La palabra de Dios no lo dice. Sin embargo, algunos escritores bíblicos dicen que ese fue un castigo por haber hecho señalamientos a David en su alabanza a Dios. Y ese es el caso de Mical. Y algunos más podemos poner entre interrogación. ¿Saben ustedes el caso de Dina? El caso de Miriam, el caso de Débora. La palabra de Dios no narra que haya tenido descendencia. El día de hoy, como dije antes, quizá el problema que estamos viviendo sea diferente. Tal vez económico, de salud, familiar, pero hay algo importante. Recordemos que Dios nos dice: yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes de bien y no de mal. Planes de bien y no de mal. Entonces, recordemos que no debemos limitar al Todopoderoso. El Salmo 78, en estos 3 versos, nos dice: ¿cuántas veces lo ensañaron? Es decir, lo irritaron en el desierto. Lo enojaron en la soledad a nuestro Dios. Y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de su angustia. Y muchas veces nosotros limitamos las bendiciones que Dios quiere derramar en nuestras vidas y ponemos ese límite al Santo de Israel. Hay algo que esto está escrito en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento hay un verso que nos dice en 13:58 de Mateo: y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué fue lo que limitó aquí el poder de Dios y que hiciera más milagros? Su palabra, no yo. Su palabra dice que fue la incredulidad. No seamos incrédulos, hermanos, hermanas, sino creamos crédulos de que esos problemas que tenemos están en las manos del Todopoderoso y Él va a poder actuar. La incredulidad, aquí lo remarco, y la confianza a la palabra de Dios y la confianza a la palabra de Dios es lo único que puede limitar el poder de Dios. Termino con esta cita para que todos nos animemos y la tengamos presente. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra y que esta lección que hemos tenido esta noche acerca de Zacarías y Elizabeth, pues nos ayude a seguir creciendo espiritualmente. Gracias, hermanos. Que Dios le bendiga.